proteica. Es de naturaleza glicoproteica. ¿Qué proteínas encontramos ahí? Y no hay que olvidarlas porque en algún momento las vamos a volver a mencionar. ¿Qué proteínas tenemos? Tenemos en la envoltura la glicoproteína S, que forma parte de la espícula del virus, la proteína E y la proteína M. Estas tres proteínas, ¿no?, son las que forman parte de la envoltura. Pero ahí cercanas a estas proteínas de la envoltura tenemos a una hemaglutinina esterasa, que está denotada o enmarcada de color rojo. ¿Está? La cual cumple una función fundamental en la adherencia a la célula huésped. En algunos textos, ustedes cuando encuentran la información, van a decir potencia el ingreso a la célula blanco o a la célula diana. ¿Ya? Entonces, es por eso que siempre la vamos a tener presente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro componente llama la atención de nuestro esquema? Ya sabemos cuáles son los componentes de la envoltura, la proteína y también, obviamente, el material genético que ya habíamos descrito en algún momento, ¿no es cierto? El RNA en sentido positivo. ¿Qué más tiene? Esas son las estructuras básicas del virus. Acá en la parte inferior les estoy dejando el link de un video donde, dicho sea de paso, la presentación la voy a entregar en su totalidad al equipo organizador para su libre difusión. No hay ningún problema. Y ahí en la parte inferior hay un video justamente del ensamblaje de la replicación viral de manera animada, donde vemos cómo se ensambla en manera 3D. Yo planteé traerlo en manera esquemática para poder hacer la identificación y ver luego la utilidad de alguno de estos componentes que se emplean en sistemas diagnósticos para hacer su identificación a partir de muestras biológicas. ¿Ya? Por eso lo he planteado. ¿Qué más? Ya una vez que sabemos cuáles son los componentes del virus, muchos de estos componentes estructurales del virus se utilizan como herramienta diagnóstica. Por ejemplo, la proteína N, que es de la nucleocápside, y la proteína S, que es de la espícula, son componentes fundamentales de las pruebas de detección de antígeno. La presencia en una muestra biológica de estos dos componentes, pues me va a indicar que esa persona tiene componentes estructurales del virus en su fase activa. Entonces, miren, de tal manera se han diseñado los fabricantes las pruebas para que tengan utilidad diagnóstica. Pero también podemos detectar a través de otras metodologías, probablemente de mayor complejidad, mediante tecnologías PCR en tiempo real, detectar fragmentos del material genético, ¿no? ¿Y qué fragmentos del material genético? Voy a detectar fragmentos del virus, pero, ojo, aquellos que van a codificar proteínas estructurales. O sea, no detecta cualquier fragmento del ADN. La técnica está diseñada para que detecte aquellos fragmentos que codifican, por ejemplo, la proteína S, la proteína E, la proteína N. O sea, así, fragmentos claves en el ensamblaje del virus. Eso detecta el PCR. Por eso que el PCR es la prueba más usada como diagnóstico, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, a puntualizar unas cosas. Por ejemplo, me gustaría saber si tenemos claro el tema de pruebas confirmatorias, pruebas diagnósticas. A veces las usamos indistintamente cuando a veces son totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué solicitaríamos primero? Una prueba diagnóstica, una prueba confirmatoria, ¿no? Esas dos pruebas, la de antigénica rápida, que es la que está en el mercado, y PCR, tienen equivalencia diagnóstica. Las dos me detectan al virus, ya sea en forma de antígeno o a través de su material genético, pero detectan la presencia del virus. Entonces hay que estar pensando en qué momento de la infección la puedo solicitar. Supongo que todos ya estamos mentalizando, deberá ser durante los primeros días de inicio de síntomas. Si yo
Julie, tu audio, por favor. Se apagó el audio. ¿Me escuchan ahora sí? Correcto. No sé qué. ¿Y desde cuándo no me han escuchado? Ah, no, hace medio minuto. Ah, perfecto. Ya, bueno, entonces voy a repetir medio minuto. No sé qué pasó. Ya, perfecto. Les decía, entonces, las dos pruebas, tanto la de detección de antígeno como la de PCR, tienen equivalencia diagnóstica porque de alguna u otra manera me van a detectar, ¿no? Me van a detectar al virus, ya sea en forma de antígeno o detectar el material genético del virus. Entonces debo estar pensando que ambas pruebas las puedo solicitar durante los primeros días de inicio de síntomas. Después de que ya pasó un tiempo, ya recuerden bien la parte tan básica de inmunología, el sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Entonces reconocerá al COVID como extraño y ¿qué es lo que va a activarse? Todos los linfocitos B y van a estar produciendo ¿qué cosa? Anticuerpos. Segundo momento, ¿no? Del diagnóstico. Y en este caso, ¿qué vamos a solicitar? Ya no pruebas que detecten al virus, sino más bien pruebas que detecten la presencia de anticuerpos. Vamos a hablar un poco más de alguna de estas pruebas que se las estamos revisando ahora. Sí, acá está. Y acá les he mostrado una imagen que incluso nos da el orden lógico de la solicitud de pruebas diagnósticas. Primero, podemos solicitar PCR, puede ser pruebas antigénicas, incluso estas dos, muchos textos dicen que se solicitan como equivalencia diagnóstica. Incluso la solicitud, obviamente, está en función a la disponibilidad. Si yo tengo pruebas antigénicas rápidas, pues las utilizo. Si tengo acceso a hacer una prueba molecular por técnica PCR, la solicito. Pero ¿qué es lo que vemos a veces, muchas veces con los clínicos? Piden pruebas antigénicas y para corroborar el diagnóstico piden PCR. No, estamos haciendo un mal uso del tema logístico de las pruebas. Tanto es así que creo que ya estamos llegando al tope y ya no hay tantas pruebas antigénicas en los establecimientos de salud. Luego que ya pasó el umbral de la carga en el organismo, que y también nos indican, esta es la presencia de estos anticuerpos, en qué periodo de la infección estoy. Si estoy en una etapa aguda o estoy en una etapa de convalescencia. O me hacen un test para detección de anticuerpos y solo me detectan inmunoglobulina G, incluso estamos ya probablemente ante una infección pasada. Y eso es lo que ha pasado, dicho sea de paso, muchos exámenes se nos remitían con test y nos remitían pruebas, o sachet, me acuerdo muchos, con inmunoglobulina G y creían que estaban en periodo agudo de enfermedad. Cuando retornaban en junio, julio del año pasado a la nueva normalidad, entre comillas, pedían muchos establecimientos de salud, centros laborales, procedimientos médicos ambulatorios, pruebas COVID. Y ahí las personas, muchas personas recién se enteraban o se daban por enterado de que habían padecido un cuadro de coronavirus por SARS-CoV-2. A buena hora probablemente fueron asintomáticos, terminaron la etapa, el ciclo biológico del virus sin mayor complicación. Entonces, la presencia de anticuerpos, que sobre todo ya me indica o que estamos en la etapa de convalescencia o estamos en la etapa de recuperación. ¿Ya? Importante reconocer esos aspectos. Y acá me atreví a traer un cuadrito que lo encontré. Este está en un artículo que salió el 4 de mayo de este año. También lo voy a dejar, no, voy a dejarte el compromiso de dejar al equipo de ICL para que se los transfiera, se lo transmita, ¿no? Para divulgación de información científica. A mí me pareció interesante donde da una explicación más actual de la interpretación de las pruebas diagnósticas. Es un poquito, está en inglés, pero es un inglés técnico, claramente manejable y entendible.
donde nos dice mucho de lo que hemos estado hablando hasta la fecha y mucho de lo que se ha discutido y a veces poco lo entendemos. Y hasta ahora también les he mencionado de que la primera semana, acá en la parte inferior, están los datos en semana después de la infección. La primera semana, y está denotado en color rosa, rojo, ladrillo, la presencia o la detección de pruebas de proteínas virales. La primera semana. Incluso nuestra normativa legal para el Ministerio de Salud, Lima, Perú, está enmarcado la detección de pruebas antigénicas entre el 5º y 7º día, con una alta sensibilidad de la prueba. Después ya baja. ¿Y por qué bajará su sensibilidad? Es lógico que comience a disminuir porque también estamos viendo la curva. ¿Cómo va nuestra curva? Miren, jóvenes, gran cantidad de replicación viral, comienza a bajar la replicación viral. Ya el sistema inmunológico lo reconoce como extraño e inmediatamente que comienza a aparecer la presencia de anticuerpos se comienza a elevar de manera considerable. ¿Qué anticuerpo aparece primero? La inmunoglobulina M durante la primera y segunda semana, bajando su umbral hacia la segunda y tercera semana, e inmediatamente después en la segunda que comienza a elevarse considerablemente la inmunoglobulina G. Es por eso ustedes que muchos métodos, muchas pruebas, ¿no?, para detección de anticuerpos, llegan un momento que detectamos ambos anticuerpos, porque probablemente nos encontremos en este umbral, en la intersección de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. No es que a veces también los pacientes creen que cuando se detectan ambos anticuerpos están más graves o están doblemente enfermos. No es así. Bueno, es lógico pensar que el común denominador de las personas poco dominan estas terminologías. ¿Y qué pasa con el material genómico viral? Mire, el material genómico viral, el cual está denotado en una línea de color amarillo, también las pruebas para detección, ya sea por PCR o por LAN, que no hemos mencionado, que también es una prueba molecular rápida, colorimétrica, isotérmica, permite detectar también al material genético. Pero ambas pruebas, ya sea la antigénica rápida, la PCR o LAN, tienen una elevada sensibilidad durante la primera semana de inicio de síntomas. Después ya baja, a pesar de que son pruebas muy sensibles, pero obviamente porque también la carga viral ya baja. Antígenos ni de material genético, sino más bien a pruebas para la detección de anticuerpos. ¿Ya? Igual les dejo, me resultó muy interesante este cuadrito y es por eso que se los traje a acotación. Y acá, ay, también soy mala pasando estas cosas, les cuento. Acá es otro fragmento del mismo artículo donde también indican los mismos parámetros que hemos estado discutiendo. Acá en amarillo está denotado la carga viral, en verde la inmunoglobulina M, en celeste la inmunoglobulina G, y lo asocian con el periodo de incubación, fecha de inicio de síntomas y etapa de convalecencia. Y acá en azul les he enmarcado justo las pruebas rápidas de detección de antígeno. Miren, tienen la misma capacidad o eficacia de detección del virus a través de su antígeno, pero ahora vamos a ver que no detecta cualquier antígeno, detecta 2 o un antígeno en especial, de toda esa conglomerado de proteínas que les he mostrado al inicio. ¿Ya? Que les he mostrado al inicio. Aquí vamos avanzando. Y acá les hice un resumen, creí conveniente hacerles un resumen de las pruebas que hemos discutido. Les he mostrado aquellas que están disponibles en nuestro medio, probablemente hagan más, pero están en vías de investigación o validación, porque por ejemplo ya se hablan pruebas moleculares. En miércoles estuvimos en una conferencia donde pruebas moleculares a partir de muestras de saliva, ¿no? Cayetano está haciendo muchos estudios al respecto, pero hay que ver
cuánto están insertadas en el mercado o insertadas para ser tomadas como protocolos diagnósticos. Lo que sí está validado son estas que se les está mostrando acá. De repente se ha ido más al fondo, se ha ido. Sí, mucho, dile. Las he dividido en pruebas moleculares, pruebas de detección de antígeno y pruebas de detección de anticuerpos. Las moleculares son aquellas pues que me van a detectar al material genético, Y ahí tenemos dos pruebas. La prueba, la PCR en tiempo real, ¿no? Es una prueba cuantitativa que a través del empleo de una enzima, transcriptasa, voy a detectar al material genético del SARS-CoV-2, ¿no? Pues es una de las pruebas más eficaz, ¿no? Y fue la primera en salir para detectar al virus en periodo agudo de infección. Luego salió nuestra prueba LAN. La famosa prueba LAN también es una prueba PCR en tiempo real, no es una PCR colorimétrica rápida, isotérmica, denominada isotérmica porque utiliza la misma temperatura a lo largo de toda la técnica de desarrollo. Es la de 65 grados, si más no recuerdo. Y se está tratando pues de insertarla en muchos de los laboratorios locales, referenciales, algunos hospitales, porque además de ser rápido desarrollo, demora 1 hora 40, 45, no más de 2 horas la técnica en sí, se puede trabajar bloques de pruebas, de número de pruebas de 90 a 96 por cada ciclo. Y la lectura, que es lo que el instituto plantea como beneficio para los laboratorios locales, pues es de que la lectura es colorimétrica, ¿no? Y es cualitativa, presencia o ausencia de COVID. Y acá les he puesto a unas imágenes referenciales. Hoy por donde está mi mouse, acá. Si el vial se torna de color amarillo, la prueba es positiva, y si el vial se torna de color rosa, la prueba es negativa. Y acá está, sí, efectivamente no estaba tan lejos de la temperatura, trabaja a una temperatura, es un PCR que trabaja toda su técnica a una temperatura de 65 grados. Entonces, no es tan complicado. Ahora, la técnica LAN, ojo, no es que solo se use para COVID. Este mismo principio y técnica se usa para pruebas ya hace varios años en varios laboratorios también. Por ejemplo, para TB, para dengue, para Zika, entre otras pruebas. Por ejemplo, LAN para TB, que trabaja en algunos laboratorios extranjeros, ya la reacción colorimétrica no es amarillo y rosa. En ellos son verdes fosforescentes. También fácil de hacer la lectura de manera visual. En nuestro medio creo que todavía no está estandarizado el tema de lámpara TV. Ojalá que en algún momento se plantee la instalación. Tenemos la otra prueba, la detección de antígeno. Acá también útil para el diagnóstico en periodo agudo de enfermedad, donde me va a detectar la presencia del virus, de una de las proteínas de la envoltura del virus. O puede detectar la proteína S, ustedes ya saben que es de la espícula, o la proteína N, que es de la nucleocápside. Ambas proteínas están involucradas en la infección activa de COVID, ¿no? Si detectamos esas dos antígenos, estamos hablando que ese virus tiene capacidad replicativa en la célula blanco y tiene la capacidad de unirse a su receptor. Solo para recordarles, ustedes saben ya que ese receptor es el famoso AC2. ¿Y quién afianza ese ingreso del virus a la célula huésped? También indicamos al inicio la hemaglutinina. Y la prueba utiliza el principio ya no PCR, como hemos visto acá, en tiempo real o PCR rápido, sino más bien la detección de antígeno, de cualquiera de estos dos antígenos que hemos mencionado, es a través del principio de inmunocromatografía, las famosas pruebas rápidas o lateral flow, como lo quieran denominar. ¿Ya? Ese es el principio de la prueba. Donde la presencia de una banda, solo la banda control, vamos a hablar más adelante, nos indica pues que el test es negativo o no reactivo. La presencia de las dos bandas nos indica que el test es positivo. Y la última, como oferta diagnóstica, pues tenemos
la detección de anticuerpos cuando ya estamos hablando de inicios de síntomas por encima de los 7, 10 días, 2 semanas. Ya no vamos a detectar al virus, el virus ya no está circulando en muestras, está ni orofaringes, ni faringes, ya no está el virus. Entonces tenemos que recurrir a aquellas pruebas que me detecten la presencia de anticuerpos. Ahí tenemos a las pruebas rápidas y a otra prueba cuantitativa, no empleada y no disponible, por eso la puse un poco al final, no por eso menos importante, la de quimioluminiscencia. No está como oferta diagnóstica dentro de la cartera de servicios para las pruebas que ofrece el Ministerio de Salud, hasta donde yo recuerde y esté enterada. Entonces, ¿qué detecta la prueba rápida para detección de anticuerpos? Detecta justamente la formación de anticuerpos y la respuesta del sistema inmune contra el virus. ¿Qué anticuerpos detecta? Inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, siendo la M la que me indica periodo agudo de enfermedad. Y como ya se ha descrito, la inmunoglobulina G me indica periodo de convalecencia. Tenemos también la prueba de quimioluminiscencia, que es una prueba, es como si fuera un ultra ELISA, ¿no? Pero acá la reacción es química entre algunos de sus componentes y si el virus está presente, se presenta una fluorescencia, una quimioluminiscencia. Va de tonalidades azul a verde. Ahí les he mostrado uno en tonalidad azul, ¿no? Se utiliza obviamente equipos automatizados. La muestra es una muestra de suero. En las pruebas rápidas, no creo que hemos indicado la muestra, puede ser sangre total, suero o plasma, ¿no? En cambio, la de quimioluminiscencia, sí necesitamos una muestra de suero. Y entre estas dos pruebas, la que es más sensible es la prueba de quimioluminiscencia. Para que tengan una idea, por ejemplo, para que detectar la presencia de una inmunoglobulina M, tiene que haber un picogramo de esa inmunoglobulina M en una muestra de suero y ya lo detecta la prueba de quimioluminiscencia. Mientras que para que una prueba rápida para detección de anticuerpos sea positiva, tiene que haber aproximadamente 2.500 picogramos de esa inmunoglobulina. Entonces estamos hablando de valores grandes, ¿no es cierto? Entonces, si a eso acuñamos que esta prueba a veces, al ser tan rápida, cortamos muchos sesgos de errores, baja la sensibilidad de la prueba, ¿no? Incluso en un tiempo me acuerdo que fueron tan satanizadas y nadie tenía mucha confianza en este tipo de pruebas. En realidad son buenas cuando son realizadas en el tiempo adecuado y de la forma adecuada, a pesar de que son rápidas y fáciles de realizar. Sigamos avanzando. Ya la habíamos revisado esta, y acá está una curva muy similar a la que les mostré al inicio del artículo, pero esta es una curva ya Made in Perú. Esta fue diseñada en la norma técnica que salió el año pasado, ¿no? Donde en función al periodo de fecha de inicio de síntomas estaban las pruebas disponibles en el mercado. La primera semana de inicio de síntomas, ¿no? Hay que estar pensando en pruebas para detección del material genético o pruebas antigénicas, ¿no? Después de los 7 días, porque acá venía la otra curvita, ahí está. Después de los 7 días, la presencia de anticuerpos en sangre. Entonces las muestras en las primeras semanas serán hisopados nasofaríngeos. Aquí hay un esquema donde vemos la posición, bueno, del hisopo hasta más o menos dónde ingresar. Es por eso que también esta prueba baja su sensibilidad. Hay artículos que solamente le dan hasta el 63%. Se ha revisado alguna literatura foránea donde le dan tanta sensibilidad porque el sesgo de error y de la baja sensibilidad de la prueba justamente es en la toma de muestra. Hay muchos temores del operador a la hora de hacer la toma de muestra que no la hace de manera correcta, no se acerca de manera adecuada al paciente y solamente están tomando muestras de células de las narinas o de las fosas nasales, pero no muestras, como indica la imagen, de la nasofaringes. No se están tomando, entonces baja sensibilidad. Y obviamente ya estamos después de la segunda semana, acá está expresado en días, lo que el otro gráfico está expresado en semanas, y hay que estar pensando la presencia de anticuerpos a partir de una muestra de suero. Ambas situaciones. La primera, hisopados nasofaringios,
el segundo escenario, muestras sanguíneas para la búsqueda de anticuerpos. Un poco de agua. Siempre también me gusta mostrarles el tema de los protocolos y a una normativa, ¿no?, de nuestro medio. Yo les invito a leer la página del MINSA, hay todo un acápite donde están todas las normativas legales para COVID. Yo he extraído algunas más importantes que están enmarcadas, por ejemplo, para el contexto laboratorio, porque, por ejemplo, ahí hay manejo para tratamiento, para contexto psicológico, para traslado de pacientes, para el tema de fallecidos, y así podemos seguir revisando más cerca de 42 normas he estado revisando anoche. Extraje algunas en las cuales, por ejemplo, trabaja mucho la norma, la 193, que indica las pruebas confirmatorias rápidas y moleculares, y la norma técnica 160, que ya menciona a las pruebas antigénicas, ¿no? Toda nuestra normativa legal siempre es importante tenerla en consideración. Y también esta misma normativa indica ya algunas definiciones operacionales, cosa que al inicio de la pandemia solamente los casos se definían o caso sospechoso o caso confirmado. Pero ya en esta normativa incluyen algunas otras definiciones interesantes. Caso sospechoso, síntomas de infección respiratoria. Caso probable, ¿no? Sospecha, o sea, es el mismo caso sospechoso, pero tiene antecedentes epidemiológicos, pues, contacto de algún caso positivo y tiene un diagnóstico de imágenes sospechosas, ¿no? Caso confirmado con síntomas, sospechoso o probable, los otros dos casos descritos anteriormente, pero tiene una prueba de laboratorio positiva. Y ahí enmarcan pruebas molecular, antigénica o anticuerpo. Es una prueba de laboratorio positiva. Y el caso asintomático, también tan discutido en varias oportunidades, es que no presenta síntomas, pero tiene una prueba diagnóstica positiva, ¿no? Y niños sin síntomas, pues son los niños, a veces en los niños hacen síndromes indiferenciados, ¿no? Con daños multisistémicos, a veces inician con no problemas respiratorios, sino problemas gastrointestinales, que se observó también en niños. Julie. Sí. Julie, un favor, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla y volver a compartirla? Lo que pasa es que hay unas rayas que no están dejando ver bien la ponencia, por favor. Conforme, Julie, todo conforme. ¿Mejoró? Sí, bastante, gracias. Perfecto, ya. Entonces, una vez que ya hemos revisado algo las normativas legales, como les decía, los invito a leer, ahí hay mucha más información, y solamente extraje la normativa 160, que sí debemos estar obligados a leer, porque habla muchos aspectos del laboratorio que son las que nos debe de interesar. Y acá tenemos nuestro nuevo virus. Julie, ¿otra vez has traído al virus? Sí, pero en esta oportunidad, solo para recordarles que la prueba antigénica, ¿no? Y acá está. La prueba de detección de antígeno, existen dos en el mercado. Aquellas que están orientadas a detectar la glicoproteína S y aquella que está orientada a detectar la proteína N. En nuestro medio hay dos, hasta donde yo recuerdo, dos marcas que han sido validadas, han sido probadas, han dado los registros sanitarios adecuados para su uso y su utilización. ¿Cuáles son estas? Son la de Panbio y la de Biosensor. Ambas detectan a la proteína N. ¿Ya? A la proteína N. También se hace la proteína PCR para detección de material genético y la de detección de anticuerpos. Pero estamos enmarcando en esta presentación que las proteínas antigénicas rápidas que el Instituto Nacional de Salud nos ha transferido, ¿no? Han sido validadas y reconocidas para nuestro medio, porque ustedes revisan mucha bibliografía y más bien en otros países trabajan pruebas antigénicas rápidas, pero no detectando a la proteína N, sino a la S.
Pero si ustedes ven, sensibilidades y especificidades de ambas pruebas van por ahí, ¿no? Van por ahí. No es que la S sea mejor y la N no, ambas están por ahí. Incluso dice, el de la nucleocápside indica ensamblaje de partículas activas y el de la S indica replicación activa. Entonces, ambas tienen la misma equivalencia diagnóstica, ¿no? Solo para eso. Y ahora, algunas etapas puntuales para la obtención de la muestra. Primero, tenemos que tener nuestra ficha epidemiológica debidamente llenada, ¿no? Donde no debe de faltar la fecha de inicio de síntomas. Eso es importantísimo, porque en función a eso se va a clasificar el componente laboratorio a dónde debe ir esa muestra, a pruebas moleculares, ¿no? O capaz hay que tomar muestra de suero para detección de anticuerpos, ya no estar pensando en pruebas antigénicas ni moleculares, sino más bien pruebas serológicas para la detección de anticuerpos para COVID, porque recuerden que hay pruebas. Bueno, antes también de hacer la obtención de la muestra, debemos de colocarnos nuestro EPP. Hay toda una técnica para colocarnos el EPP y otra técnica para retirarnos el EPP. Ya no vamos a ahondar en esto, solo precisar que para colocarnos nuestro EPP siempre es de la parte superior y terminamos por los cubrecalzados. Y para el retiro es al revés, del cubrecalzado, y el último nos retiramos el respirador o mascarilla, ¿no? ¿Qué más debemos de tener? Nuestro kit, pues, ¿no es cierto? Nuestro kit, el cual viene con todos los implementos para hacer la prueba. Desde el sachet, el resuspendor de la muestra, el hisopo. Todos esos componentes están incluidos en el kit, ¿no? Bueno, ahí está mi material genético. Acá les muestro la muestra y el esquema de la técnica para hacer el recogido de la muestra del hisopado nasofaríngeo. Les recalco esto porque a veces el éxito, la sensibilidad o el éxito de la prueba radica en la toma de muestra. Yo siempre considero que el contexto preanalítico y el personal que está enmarcado en esta toma de muestra es un personal valioso, ¿no? A veces vemos solamente la muestra así, tal cruda, pero no vemos el pre, o sea, qué pasó antes, tomó de manera adecuada, tuvo el hisopo adecuado, el paciente colaboró, no colaboró, educamos al paciente para decirle qué muestra le vamos a tomar, porque recuerden ustedes siempre, y yo le digo siempre a mis alumnos, que el paciente viene con su padecimiento de la enfermedad, ¿no? Incluso a veces decir la palabra coronavirus es sinónimo de muerte, mal, ha perdido un familiar, hay que ser un poco sensible, ese señor, ¿sabe qué? Yo soy Julio Llovera, le voy a hacer una obtención de muestra, es un poco dolorosa, molesta, vamos a colaborar. Usted va a colaborar y yo voy a hacer la toma de muestra. Dale un poco. A veces también sé que es difícil, chicos, porque pues la coyuntura misma, el temor, el número de pacientes que vamos a tomar, no puedo demorarme tanto con un paciente, tengo que seguir tomando porque ya tiene que terminar mi turno, etcétera, etcétera. Entonces, pero de todas maneras, tomarnos un tiempo debido para hacer una buena colecta. Y acá les he resumido, ¿no? No ha sido interés de la presentación explicar cada una de la técnica, pero sí quería comentar, resumir, pues, cómo se hace. Una vez obtenido el hisopado, este hisopado es como si fuera nuestra película en stop. Mire, el hisopado se resuspende, ¿no? En el sachet de proceso, le dice. Ahí tiene un contenido, el buffer, 300 microlitros, y se hace una pequeña resuspensión. Dice, se homogeniza 5 veces o 5 círculos y se presiona. Este contenedor es flexible para tratar de desprender todas las posibles células que estuvieran acá luego de haber hecho la obtención de la muestra. Porque recuerden que los virus están dentro de la célula. Mala obtención, no recupero células, no recupero el virus. El virus está dentro de las células que están enmarcadas en la nasofaringe. ¿Ya? Ahí está. Luego retiro, obviamente, pues este hisopo, lo descarto en una bolsa roja, inmediatamente le coloco el dispositivo gotero.
y de ese dispositivo gotero, y acá en la parte inferior ya está mi suspensión celular con mi virus, sí o no, dispenso 3 gotas al sachet, ¿no? Espero no más de 15 minutos, según el fabricante, según la técnica, ¿no? Y procedo a hacer la lectura, donde siempre debo de obtener la presencia de la banda control y la presencia de la banda de test o del examen. Presencia de ambas bandas es una prueba reactiva. Obviamente, cada prueba siempre debe estar identificada con el DNI del paciente. La presencia de una sola banda es una reacción o una prueba no reactiva. Acá también muchos se ha discutido, ustedes pueden citar varias bibliografías y algunos dicen reactivo, positivo, no reactivo. Para nuestro medio, tal cual, la fuente del INS lo reporta como reactivo. ¿Ya? Porque dice, Julie, pero yo he visto que es positivo. Sí, yo también he visto que es positivo. Y acá solo es un esquema donde pues les he tratado de representar en este pequeño esquema cómo funciona esta prueba inmunocromatográfica. Al ser una prueba directa, trabaja anticuerpos monoclonales, ¿no? Para la detección del antígeno viral. En este caso, el antígeno en la proteína estructural N, que es un componente del virus. Le agrego un conjugado, el cual está adherido a un oro coloidal y en exposición al medio externo, precipita y forma una banda de color rojo, ¿no? Ese es cualquier principio básico de una prueba inmunocromatográfica. Y acá, para ir ya terminando, el ministerio también nos dio la normativa de cómo hacer el empleo de estas pruebas, ¿no? En qué momento tomarlas, que se complementa con el gráfico que se les mostró al inicio. Si estamos dentro de los 7 días de fecha de inicio de síntomas, hay que solicitar pruebas moleculares o pruebas antigénicas. Si estamos en un periodo mayor a 7 días, hay que estar pensando en pruebas serológicas. Si saliera positivo esa prueba molecular o antigénica, se confirma el caso. Si no sale negativo, no excluye el caso. Puede ser que esté en el borderline, justo en el pico de bajada o en el pico de subida de antígenos y de anticuerpos. Entonces ahí baja, estaríamos dando falsos negativos. Entonces hay que cortar esa brecha. ¿Y qué es lo que recomienda? Se recomienda pues una segunda muestra. Igual cuando la serología nos sale positiva, ya sea para inmunoglobulina M o GIM, se confirma el caso. Si sale negativo, no excluye la infección. Se puede solicitar una segunda prueba. Esto salió en noviembre del año pasado y hasta ahora está vigente. Pero en febrero de este año también ya las autoridades sacó la otra alerta donde nos dice que las pruebas de laboratorio son independientes del inicio y manejo del paciente. O sea, si el clínico cree que ese paciente tiene COVID, no necesariamente puede esperar la prueba de laboratorio, sino lo puede manejar tal cual un caso COVID. Un caso COVID. Y bueno, acá decía que estas pruebas, ¿no? Ya sea la antigénica o la serológica, siempre está la toma de muestra a cargo de los establecimientos de salud de los niveles locales operativos. Y con esto creo que estoy dando por terminado. Agradezco su participación y su atención, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de pruebas para diagnóstico COVID, pensar en las de identificarnos primero en qué situación estamos, escenarios. Podemos solicitar pruebas antigénicas o pruebas inmunoserológicas, ¿ya? Gracias, doy por terminar mi participación. Estoy llano a la rueda de preguntas. Gracias, Julie. A ver, si tenemos preguntas de los participantes, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Marcos García, Chachapoyas. ¿Cómo está Marco desde Chachapoyas? Bienvenido. Su pregunta, por favor. Mira, buenas noches con todos. Un saludo especial a la ponente, muy práctica la exposición. Me quedaba una inquietud respecto a casi la penúltima diapositiva en el anexo 3, referente a
al uso de las pruebas, un flujograma que mencionó el anexo 3. Sí. Tanto para ambos casos, la segunda prueba, a partir de un resultado negativo, ¿dentro de qué tiempo es lo recomendable aplicarla? Ya, ahí les indican de 5 a 7 días. De 5 a 7 días, después de la primera prueba obtenida. Porque en realidad si tú lo tomas a las 72 horas no vas a ver ningún patrón de cambio, ¿no? Ningún patrón de cambio. Ahora, como siempre yo les indico, jóvenes, las pruebas son la fotografía del tiempo, lugar, espacio. Porque, por ejemplo, un patrón de resistencia es hasta negativo y a veces caemos en una falsa confianza, ¿no? Estoy negativo. Y ese patrón cambió en 72 horas con 5 días. Y es lo que pasa a veces, ¿no? Tenemos casos positivos y se hace todos los integrantes de la familia para descartar. Y muchos salen negativos. Ah, no, yo estoy negativo. ¿Y qué pasó 3 o 4 días después, 5 días? Muchos de ellos están positivos, incluso complicados. Entonces siempre dar un margen de 5 a 7 días. Ok, 5 a 7 días. Y la última pregunta, disculpa. Mencionaste en las pruebas de antígeno, mencionaste que, bueno, desde tu perspectiva de INS, mencionaste 2 marcas validadas. Disculpa que vayamos a la marca. Me refiero porque colocaste marcas puntuales, que era Abbott y creo que era, exacto, Biosensor. ¿Qué podemos hablar de la marca CTK, considerando que también tiene un registro sanitario, creo que de emergencia, pero no sé qué tanto desde la perspectiva de INS dan garantía por el tema de la marca CTK? No la he escuchado, pero por ejemplo he ingresado a la página del INS y he encontrado estas 2 validadas con su sensibilidad, se hacen su estudio el otro. Probablemente habría que ver pues cuánto de sensibilidad tiene la prueba. No. Y perdón, y te decía de esta marca porque creo que la mayoría de los que nos desenvolvemos en laboratorio, CTK, que es una marca de procedencia americana, pues bueno, tiene buen tiempo, años por decirlo así, en el mercado respecto a lo que son pruebas rápidas. Diferentes analitos, ¿no? Entonces, quería ya que prácticamente cuando ellos el proveedor, el importador, creo que te comercializa eso, te brinda también una resolución dada por, en este caso, Digemit. Entonces, me queda esa inquietud, o nos podrías compartir el link para poder ver tal vez esa prueba ya se ha incorporado, porque debo entender quizás que esta marca Biosensor, y creo que todos van a coincidir con Abbott, quizás son, digamos, entre comillas, validadas por el INS porque son las que han sido incorporadas dentro de la compra nacional como MINSA a través de Senares, porque esas son las que han distribuido. Entonces, no sé si nos podrías compartir el link para poder, digamos, también cotejar con las marcas que en su defecto cada uno de nosotros está utilizando, ¿no? Sobre todo en la parte privada. Gracias. Ya, perfecto, ¿cómo no? Claro, porque en realidad incluso ese link se va actualizando de manera dinámica porque van apareciendo otras o se van incorporando otras. No hay problema. Ya queda el compromiso de mandarte el link, mandarles la PPT y el artículo que quedó ofrecido. Este artículo está muy bonito, les recomiendo que sigan, es una revista, los cuales constantemente están lanzando artículos sobre interpretaciones, algunas cepas que están apareciendo, el comportamiento de las nuevas cepas, y justamente el 4 de mayo salió esta, donde hay una nueva interpretación para las pruebas, que en realidad no ha cambiado y entra mucho en la lógica que hemos estado discutiendo hasta ahora, jóvenes. Julie, otra pregunta, miren. Buenas noches. Mi pregunta es si las pruebas serológicas y antigénicas pasadas de fecha de caducación, ¿cuánto tiempo más tendrían validez para poder usarlo? Bueno, eso nos puede emitir resultados falsos positivos o mantienen su sensibilidad. Bueno, lo pasado es pasado, ¿no? Sí, baja su sensibilidad. Algunas recomiendan no usarlas en un periodo no mayor a 15 días, pero con un control de calidad interno, propio del sistema. No fue a mí. ¿Aló? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, ¿con quién? Sí, encantada. Su nombre, por favor, se presenta. Hay otra pregunta, Yuli. Una consulta. Si un paciente se realiza la prueba antigénica y sale positivo, pasa unos días y se le toma una prueba serológica, pero sale negativo, ¿a qué se deben estos resultados?
Te cuento que hay muchos resultados de ese tipo, ¿no? Hay muchos estudios donde dicen que no hay una seroconversión adecuada, un sistema inmunológico está fallando, incluso están haciendo estudios, por ejemplo, en personas post vacunadas que no están haciendo detección de anticuerpos, ¿no? Entonces, una vez una persona estaba así, dijo, pero hay que hacerle un estudio completo al sistema inmunológico. ¿Qué tal si sus linfocitos no están activos? Algo está pasando. Y a veces cuando se hacen estudios más profundos, son personas que algún grado de algún grado de inmunodepresión tienen. Sí, sí, hay muchos casos. Ahora, se recomienda también que el sistema inmunológico es lento en reconocer este tipo de virus y se recomienda no hacer 3/4 días, sino 7 o 10 días después de la prueba antigénica. Correcto. Buenas ¿Alguna pregunta noches. más? Buenas Sí, noches. soy la licenciada Rina Rique. Una consulta. A mí el año pasado, en julio, me dijeron que me había contagiado de COVID. Me hicieron una prueba molecular, salió positivo. Me fui mis 14 días a mi casa, nunca hice síntomas ni dolor de cabeza, absolutamente nada. Regresé a los 14 días y me hacen la prueba rápida. Negativo. Salí negativo. Cada 15 días me hacen en mi otro trabajo, sigo saliendo negativa. Ya recibí mis 2 dosis de vacunación, ya pasaron más de 40 días, igual negativo. Yo en mi otro trabajo me expongo porque hago lo que es toma de muestra COVID para laboratorio y las pruebas de diagnóstico molecular, antigénica, prueba rápida. Y no me pasa nada, o sea, ¿a qué podría deberse? Como te dije, así, hay varias personas que están en ese contexto. Habría que ver un estudio, por ejemplo, una quimioluminiscencia, ya no ser detección de anticuerpos a través de pruebas rápidas, sino una prueba más sensible para detección de anticuerpos. Sí, pero me he hecho la prueba de quimio, me he hecho También. la de CLIA, me he hecho todas y nada, negativo. Anticuerpos neutralizantes tendría por ahí. También sería lo más indicado. Anticuerpos neutralizantes. Porque recuerden lo que lo detectan GLIA, quimio, rápida son inmunoglobulina M y G. Pero ¿por qué no pensar en anticuerpos neutralizantes? Ok, gracias. No, encantada. Bien, Buenas noches. Se Mi nombre es presenta y la Aura pregunta. Rubio. Aura Rubio. ¿Cómo está, Aura? Buenas noches. Buenas noches. Quería comentar, yo tengo un caso de un paciente que está confirmado con COVID en enero, un chico de 18 años. Nosotros trabajamos con pruebas de antígeno de inmunofluorescencia, son cuantificadas, y se le ha hecho en 2 oportunidades con diferencia de 15 días la prueba de antígeno y me da valores de 0,19, 0,11, son valores relativamente bajos, pero con una serológica positiva. A mí me preguntan qué puedo hacer yo con el paciente porque se hace la molecular y le da negativa. Y antigénica sí salió positiva. Positiva la antigénica. ¿Y con serológica, la IgG y la IgM positiva. Te estoy entendiendo que le han hecho antigénica positiva y PCR negativo, ¿no? Exacto, sí. Y serológicas positivas. Positivas. ¿Ya? Sí, está bien. Ahora, la detección de las réplicas de las proteínas de material genético en PCR, también tú lees la sensibilidad, la especificidad, perdón, llega solo al 97%. O sea, hay un margen del material genético que no es detectable por esta técnica. Pero por eso, cuando se te habló, se les indicó la prueba antigénica, tiene la misma equivalencia diagnóstica que una PCR. O la puedes detectar por PCR o por pruebas antigénicas. Puede ser, yo estoy más seguro que probablemente que ya no está en los 5 primeros días de inicio de síntomas, que es donde más efectiva es la PCR, sino está entre el día 6 y 7. Y ahí mayor eficiencia diagnóstica tiene la prueba antigénica. Ok, perfecto. Encantada. Bueno, muchas gracias. Encantada. Julie, una pregunta del chat. Dicen, para quienes ya nos vacunamos, ¿qué pruebas se recomienda y después de cuánto tiempo de recibida la vacuna podemos determinar nuestra carga de anticuerpos? Ahí, en realidad, hay mucha literatura. Algunos dicen, dan rangos muy variables. Dicen 45, 60 y 70 días post exposición.
y búsqueda de inmunoglobulina G o anticuerpos neutralizantes. Y aún así yo creo que todavía va a haber muchas sorpresas o dudas, ¿no? Por ejemplo, yo no me he hecho todavía, creo que estoy en el día 45, porque no me quiero hacer y me quiero deprimir. Entonces prefiero esperar un tiempo más y hacer algunas otras pruebas alternativas. Harold nos dice en el chat también, sobre la toma de muestra para prueba de antígeno, ¿siempre es nasofaringia o se debe considerar las condiciones del fabricante? Porque leí en una literatura o en una marca que solo pedía muestra nasal. ¿Sería correcto eso? La prueba más adecuada es la nasofaringe. Incluso hay varias preguntas que me han hecho a veces, ¿por qué no de la narina, de una fosa nasal? ¿Por qué de las dos? En realidad pueden tomar de una fosa nasal, pero bien tomada. Las narinas no son las más recomendables. Aparte que cuando tomas muy cerca las narinas, lo que vas a producir en el paciente más bien es estornudos, generando gran cantidad de aerosoles para el operador, con un mayor riesgo, definitivamente. Correcto, Yuli. Bueno, muchísimas gracias. Hay preguntas que van a quedar pendientes. Vamos a estarlas contestando en el transcurso de la, si puedes ir leyendo.